Veamos el estimador en pool, específicamente de la media. Bueno, suponemos que tenemos dos muestras a estimar, f de x y f de y, donde cada una tiene sus respectivas muestras, hasta xn muestras de x, y cada una tiene sus respectivas muestras de y. También vamos a suponer que por estimación de máximo verosimilitud encontramos el mejor estimador de x, que va a ser una función de mi muestra, y también encontramos el mejor estimador de y, o un buen estimador de y, que es una función también de mi muestra. Entonces tenemos el estimador de x y el estimador de y. Entonces, para estimar θ, podemos utilizar el estimador de x o el estimador de y. Pero la idea es tratar de juntar las dos muestras, ya que estaría bueno usar toda la información que yo muestré, que me gasté recursos en muestrarlo, entonces mejor utilizarlo. Y vamos a proponer un estimador en pool, en donde combinaríamos el buen estimador de x que conseguimos, que es insesgado, y el buen estimador de y que conseguimos, que también será insesgado. Una buena propuesta tal vez sería encontrar el promedio, promediar los dos. Pero supongamos que de muestras de x yo tengo alrededor de 10 muestras, y de muestras de y yo muestré una población de 1000. Tengo 1000 datos sobre y. Como muestré más veces y, la varianza de y va a ser menor a la varianza de x, lo cual es mejor tener menor variabilidad entre los datos y la media. Por lo cual estaríamos promediando un estimador un poco peor, que sería el de x, con uno de y en la misma proporción. Básicamente mi estimador de x, que no es tan bueno porque muestré poco, estaría arruinando mi buen estimador de y, ya que le estaría otorgando al estimador de x, que tiene mayor varianza, el peso de un medio, y al estimador de y, que es mucho mejor, el peso de un medio también. Tal vez una mejor idea sería ponerle un peso más grande al estimador de y. Supongamos que al estimador de x le doy un peso de 1 sobre 10 y al de y le doy un peso de 9 sobre 10. Así que si bien estoy usando estimador de x, lo estoy usando en menor proporción al estimador de y, de 9 a 1 para ser más específicos. Por lo tanto, siguiendo esta idea, lo mejor sería, para estimar θ, utilizar nuestros dos estimadores de las dos muestras que yo poseo, asignándole distintos pesos proporcionales a lo bueno o lo malo que son. Entonces, llamémosle alfa x al peso que le doy a mi estimador en x, y llamemos alfa y al peso que le doy a mi estimador en y. O sea, qué proporción, con el peso me refiero a qué proporción voy a utilizar de mi estimador en y con respecto a la proporción que uso con mi estimador en x. Entonces, una cosa notemos: nosotros queremos que nuestro estimador sea insesgado, es lo primero que le vamos a exigir un buen estimador. Por lo tanto, queremos que la esperanza de nuestro estimador nos dé el parámetro que estamos estimando. Si yo tengo este que es mi estimador, ¿cuánto sería la esperanza de mi estimador de alfa por x sobre mi estimador en x más el peso de y de mi estimador en y? Me debería dar el parámetro que estoy estimando. Si yo desarrollo, donde alfa e y son parámetros, por lo tanto voy a desarrollar la esperanza, voy a distribuir la esperanza y voy a sacar afuera las constantes, o sea, mis parámetros. Entonces me queda alfa por x por la esperanza de mi estimador, más alfa por y por la esperanza de mi estimador en y. Me tiene que dar el parámetro que estoy estimando. Y recuerden que mi estimador en x y mi estimador en y también eran estimadores insesgados. Por lo tanto, la esperanza del estimador insesgado me daba el parámetro que yo estaba estimando. Entonces, la esperanza de mi estimador en pool porque une a los estimadores de x y de y, va a ser igual a alfa por x por θ más alfa por y por θ. Y esto, como quiero que sea insesgado, el estimador en pool le pido que me dé el parámetro que estoy estimando. Noten que puedo sacar para afuera θ y me queda alfa por x más alfa por y, que es igual a θ. Si yo divido por θ a ambos lados, me va a quedar que alfa por x, alfa sub x más alfa de y, me tiene que dar 1. Por lo tanto, noten cómo la suma de estos dos pesos tiene que ser igual a 1. Y esto tiene total sentido, ya que
son proporciones de el peso, que debe ser la proporción del estimador respectivo de X o de Y que yo voy a utilizar. Por lo tanto, como en el ejemplo anterior, yo le quería dar una mayor proporción a mi estimador en Y, porque era un mejor estimador que mi estimador en X, ya que tenía una muestra mucho más grande. Muestras más grandes me acercan al verdadero valor de lo que yo estoy tratando de estimar. O sea, si yo uso más población, si muestreo más población, voy a tener más datos, entonces seguramente yo encuentre valores más reales de lo que estoy estimando en mi población. Yo desconozco mi población y por eso busco estimarla. Entonces, volviendo acá, dijimos que mi estimador en pool era igual a el peso de X más por mi estimador en X más el peso de Y por mi estimador en Y. Y ahora notamos que esto yo lo puedo reescribir. Puedo escribir como, o mejor dicho, voy a hacerlo alfa sub I, lo puedo reescribir como 1 menos alfa sub X. Por lo tanto, mi estimador en pool yo lo puedo reescribir como alfa sub X por mi estimador insesgado en X más 1 menos alfa sub X por mi estimador insesgado en Y. Entonces, para cualquier valor de alfa sub X, esto, mi estimador en pool, como ya calculamos, va a ser un estimador insesgado. Desde ahora voy a escribir P de pool, así es más fácil. Por lo tanto, ya tengo un estimador insesgado, quiero aún un mejor estimador, entonces le pido que la varianza de mi estimador sea mínima. Así que lo primero que tengo que hacer es calcular la varianza de mi estimador. La varianza de mi estimador en pool vendría a ser la varianza de alfa sub X por mi estimador en X más la varianza, ya que se distribuye la varianza, de 1 menos alfa sub X por mi estimador en Y. Si yo opero, recordamos que las constantes en la varianza salen elevadas al cuadrado de afuera. Esto me queda al cuadrado por la varianza de mi estimador pool más 1 menos alfa sub X al cuadrado por la varianza de mi estimador Y en pool. Ahora, para que la varianza sea mínima, recordamos cómo encontramos extremos. Derivamos respecto a nuestro parámetro, en este caso va a ser alfa o alfa sub X, que también puede llamarse alfa, y es igual a 0. Cuando vos derivás igual a 0, le estás pidiendo a la pendiente, al ritmo de crecimiento de tu función, que se estanque. O sea, estás en un extremo. Y este extremo va a ser un mínimo que se puede checar con la segunda derivada, pero no lo vamos a hacer ahora. Entonces, si yo derivo a mi varianza de mi estimador respecto de alfa o alfa sub X, se puede utilizar la notación que se quiera. Como acá tengo solamente alfa sub X, no hace falta discriminar con el subíndice. Así que vamos a poner vamos a seguir la notación del libro que usan y vamos a poner la derivada respecto de alfa. ¿Y cómo sería esto? Bueno, si derivamos nos queda 2 alfa sub X por la varianza del estimador en X más 2, 1 menos alfa sub X por lo dentro del paréntesis derivado, que es por menos 1, por la varianza del estimador en Y. Y a esto le pedimos que sea 0, porque su ritmo de crecimiento se estanca. Así que estamos frente a un extremo que en este caso va a ser un mínimo. Una varianza mínima es menor variabilidad entre los datos y la media, entonces es algo bueno. Bueno, ¿cómo podemos operar? Bueno, lo primero que se nos ocurriría sería, primero que nada, distribuir el 2, o 2 por varianza de mi estimador en Y. Por lo cual me quedaría 2 veces alfa sub X por la varianza de mi estimador en X más, o menos, mejor dicho, que haríamos menos 2 veces varianza de mi estimador en Y, menos 2 veces la varianza de mi estimador en Y, y después 2 por menos alfa sub X por menos 1 por varianza, o menos 2 por menos alfa sub X, me daría 2 alfa sub X más 2 alfa sub X, varianza de mi estimador en Y es igual a 0. Y si ahora lo que puedo hacer es juntar los términos que tienen alfa sub X y
restarle dos veces varianza dos veces varianza a mi estimador en i a ambos lados. Entonces me quedaría alfa sub x o dos veces alfa sub x por la varianza de mi estimador en x más la varianza de mi estimador en i. Y ahí me hice cargo de juntar esto y esto juntos. Y si sumo dos veces varianza de mi estimador en i en ambos lados, me queda una cosa así, ya que de este lado se cancela. Por último podría estos dos dividir ambos lados por 2. Entonces me cancela. Voy a borrarlo. Y para despejar alfa sub x, que es lo que busco, alfa sub x me va a quedar igual a la varianza de mi estimador en i dividido la varianza de mi estimador en x más la varianza de mi estimador en i. Y como yo, para que sea más simple posteriormente, quiero que en el numerador me quede la varianza de mi estimador en x, lo que puedo hacer es multiplicar por varianza de mi estimador en x por varianza de mi estimador en y. Y como no quiero cambiar la igualdad, tengo que dividir por lo mismo, así me queda multiplicado por 1. Entonces me queda varianza de mi estimador en x por varianza de mi estimador en y. Si yo ahora realizo las operaciones algebraicas, me quedaría la varianza de mi estimador en x dividido varianza de mi estimador en... Perdón, la varianza de mi estimador en y dividido la varianza de mi estimador en x por la varianza de mi estimador en y, por lo cual esto se cancela con esto y me quedaría varianza a la menos 1 de mi estimador en x, ya que se encuentra en el denominador. Y esto en el numerador sería lo mismo que ponerlo acá en el denominador, por lo cual si yo divido por esto, vamos a hacer los pasos así no nos confundimos mucho, nos queda varianza de mi estimador en x más varianza de mi estimador en y, todo esto dividido varianza de mi estimador en x por varianza de mi estimador en y. Si yo divido mi denominador, voy a encargar de mi denominador ahora. Si yo distribuyo el denominador, tendría que hacer varianza de mi estimador en x dividido esto, por lo cual me quedaría, voy a escribir el término de arriba también, varianza a la menos 1, la inversa de la varianza de mi estimador en x, dividido, ¿cómo me quedaría la primera división? Este se me va a cancelar con este, y me queda varianza a la menos 1 de mi estimador en y, más, y si ahora efectuaría esta división, se me va a cancelar la varianza de mi estimador en y con la varianza de mi estimador en y, y me queda más esto, que no está cancelado cuando lo distribuyo de este lado, por más la varianza a la menos 1 de mi estimador en x. Y esta va a ser mi nueva expresión para alfa sub x. Parece complicada y parece que no parece que sería mucho más simple que la anterior, que esta, pero vamos a ver que sí, que nos va a servir. Proporcionalmente, si quisiésemos hacer lo mismo con alfa sub i nos daría lo mismo. Tendríamos que, en vez de... ¿Cómo sería el proceso? En vez de pedirle... ¿Dónde estamos? En vez de pedirle a alfa sub i que sea 1 menos x, le pedimos a alfa sub x que sea 1 menos alfa sub i. Y el proceso sería el mismo, solo que terminaríamos con en el numerador la varianza a la menos 1, y esto lo pueden probar ustedes. Hagan el mismo proceso que hice yo sobre con alfa sub i. Varianza a la menos 1 de mi estimador en i, dividido varianza a la menos 1 de mi estimador en x, más varianza a la menos 1 de mi estimador en y. Noten que tiene la misma forma alfa sub x y alfa sub i. Alfa sub x y respectivamente alfa sub i. Entonces, mi estimador en pool, ¿cómo quedaría? Mi estimador en pool vendría a ser alfa sub x por mi estimador en x insesgado más alfa sub i
por mi estimador en I insesgado, que si efectúo estos reemplazos engorrosos, vamos a tratar de hacerlo prolijo, así queda. Mi estimador en pool va a ser igual a alfa sub x, como era la varianza a la menos 1 de mi estimador en x, dividido varianza de mi estimador en x a la menos 1, varianza más varianza a la menos 1 de mi estimador en y. Esto multiplicado mi estimador en x. Y después alfa sub i, esto es alfa sub x, esto de acá es alfa sub x. Alfa sub i, ¿cómo sería? Sería la varianza a la menos 1 de mi estimador en y, dividido a la varianza a la menos 1 de mi estimador en x, más la varianza a la menos 1 de mi estimador en y. Todo esto multiplicado por mi estimador en y. Noten que las varianzas coinciden, por lo tanto podemos juntar denominadores. Y finalmente me queda varianza a la menos 1 de mi estimador en x, más varianza a la menos 1 de mi estimación en y. Y en el numerador me quedaría varianza a la menos 1 de mi estimación en x por mi estimación en x, más varianza a la menos 1 de mi estimación en y por mi estimación en y. Y esto sería mi estimador pool. Mi estimador pool de la media. Bueno, ahora en el próximo video vamos a ver un caso concreto de cómo aplicar toda esta teoría que acabamos de ver.